Don Ricardo Lomana. Buenos días, Hugo, buenos días, Félix, y a toda la audiencia. Contento de estar aquí. Aquí le dan café a uno, eso está bueno. Eso está bien. No es así en otros programas. En otros lugares. Usted sabe, usted fue parte de esta familia. Usted sabe que aquí las Y cosas... yo sé dónde está la cafetera, por eso es que... Además, eso le iba a decir. Además, aquí usted sabe dónde se cocen las habas. Lo que no sé si el café es chiricano, el café que sirven aquí. Déjeme probar. Este es el catador, este es el catador No es chiricano. No. No. Creo que es mexicano, mire. Buenos días. Buenos días, don Ricardo. Oiga, comencemos por este tema que estamos preguntando a los oyentes y radioescuchas, a los televidentes y radioescuchas, disculpe. El cierre del BDA, su fusión con el Banco Nacional de Panamá, ya es un hecho, comienzan a darse los pasos. ¿Qué criterio le merece? Bueno, era uno de los temas que habíamos visto nosotros en campaña. Siempre ha sido parte de nuestra plataforma política el lograr la mayor eficiencia de las entidades gubernamentales, reducir el tamaño del gobierno, identificar entidades que tienen duplicidad de funciones o algunas que han quedado tal vez en obsolescencia o que no cumplen ningún propósito en particular. Y esa institución, precisamente el BDA, era una de las que estaba en la mira por el equipo de trabajo nuestro. Así que vemos con buenos ojos de inicio esa medida. ¿Y el del Ministerio de la Mujer también? No, es así. El que revisa nuestra postura se da cuenta que nosotros hablábamos siempre de una reducción del tamaño del Estado, lograr mayores eficiencias, digitalizar procesos, eliminar o fusionar. Estaba el BDA en nuestra lista, estaba el despacho de la primera dama en nuestra lista, estaba la salida del Parlacén en nuestra lista, estaba la fusión de instituciones que habría que analizar o incluso el nacimiento de nuevos ministerios integrados, 2 o 3 carteras al mismo tiempo, pero no el Ministerio de la Mujer. Eso nosotros lo veíamos con un enfoque distinto por lo que implica. O sea, más de la mitad de la población del país es mujer y se tiene una deuda con la mujer. Aquí el tema es que tiene que ser manejado de manera eficiente, de manera técnica. Incluso sugeríamos nosotros en varios de nuestros mensajes de campaña en su momento, y lo reiteré el otro día en una entrevista, que debería ser un ministerio otorgado por mérito y no por razones políticas la jefatura de la cartera. A mí lo único que me preocupa en el tema BDA es que, mire, el BDA cuando nació iba dirigido al pequeño productor. Y las cosas para el pequeño productor no necesariamente eran fáciles en el BDA. Y que ahora que pase al Banco Nacional de Panamá, pase con esa tara y que el pequeño productor se quede sin quien le preste. Porque se lo digo con conocimiento de causa, eso es cuesta arriba en el BDA. Y que pase con esa tara, creo que habría que corregirlo, primero. Y segundo, le pongo sobre el tapete otra cosa. El BDA fue creado por ley, que ya se comiencen a cerrar sucursales, no sé, porque todo ese patrimonio de un ente que fue creado por ley, todavía no hemos cambiado la ley. No sé si estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, no sé. Una cosa es la decisión de hacerlo y otra cosa es hacerlo de manera correcta, cumpliendo con las leyes. Espero que el gobierno, en el proceso de integrar instituciones, fusionar instituciones o cerrar, si es que va a cerrar, cumpla con la ley y lo haga de manera correcta, presentando los proyectos de ley que tengan que presentarse o que cumpla con la Constitución en caso de que esté elevado a rango constitucional el tema que vayan a replantearse. Pero el pequeño productor no está abandonado porque exista o no exista BDA. El pequeño productor, usted sabe que está abandonado desde hace muchísimos años y no por razones de que exista o no exista el BDA. Si existe un compromiso realmente del gobierno con respecto al voltear la vista hacia el pequeño productor y realmente apoyarlo con microcréditos, con semillas, con grano, con tecnología, con capacitación, con caminos, con acceso a mercados, la existencia de una institución llamada BDA o no puede pasar a segundo plano. ¿De qué sirve que, bueno, el objetivo del gobierno es bajar el aparato estatal, o sea, disminuir la planilla del Estado, algo similar a lo que ha aplicado Milei en Argentina, donde ha fusionado entidades, ha eliminado varios ministerios, porque el aparato estatal era tan grande
en Argentina. Pero si en Panamá se aplica algo similar, ¿qué nos asegura que otros órganos del Estado se aprovechen de este escenario para elevar su planilla? Por el caso de la Asamblea Nacional, ya esa planilla está superando los 4.000 funcionarios. Es decir, eliminamos un ministerio, eliminamos un banco, pero nada nos descarta que posteriormente la Asamblea se aproveche de esos espacios para que vayan directamente a este órgano. Ese es el fondo del asunto. La pregunta que me hacía Hugo era directamente sobre el tema del BDA y contesté directamente del BDA. Pero he sido crítico también de este gobierno al señalar que el objetivo real no es la reducción del tamaño del Estado, de esta administración. Porque si realmente el objetivo que persiguieran fuera ese, coincido, estuvieran primero concentrados en la reducción de la planilla estatal, muchas veces englobada por nombramientos políticos o por botellas, como en la Asamblea Nacional y como en otras instituciones que también existen botellas en el órgano ejecutivo. Y por otra parte, hay otras instituciones que realmente no le aportan nada al Estado y se llevan un presupuesto importante. Mencioné yo 2 o 3 en el bloque anterior. Entonces, yo creo que hay algo de hipocresía en las acciones del gobierno, porque obviamente suena muy bonito para la población el discurso de estamos reduciendo el tamaño del Estado porque la plata de los panameños, y por otro lado sigues alimentando planillas, sigues alimentando contratos soplados, sigue habiendo corrupción y se siguen despilfarrando recursos. Si lo comparas con Milei, por ejemplo, indistintamente de lo que cada quien piense de cada presidente, allá sí se ha reducido el tamaño del Estado, tanto en número de instituciones como en número de funcionarios y específicamente el número de funcionarios de designación política que inflaba la planilla estatal y se llevaba los impuestos de los panameños. Eso es una reducción real del tamaño del Estado y eso sería beneficiar a la población. Usted es un crítico del gobierno, está en oposición y lo dice en los Sí, términos pero que usted lo positivo. Sí, sí, no, es que, permítame, precisamente lo acaba de usar términos que lo caracterizan a usted en su discurso, al llamarle hipócrita, o sea, usted no tiene tapujos, pero a eso voy. Quiero saber si en este primer año hay algo bueno, algo en el que usted le ponga el ganchito al gobierno, y si es en más de una cosa, mejor. Sí, yo creo que sí. Yo mentiría si digo que no le pongo el ganchito a algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, pero hay que ver la calificación, la entrega de boletines. Cuando uno tiene sus hijos, uno le entregan un proyecto y uno dice muy bien hijo, pero uno siempre espera el boletín y el balance definitivamente que es negativo. En ese boletín, más allá del promedio, el balance como usted le llama, ¿en qué materia usted le pone buena nota al gobierno? Bueno, se tomaron algunas medidas para sacar al país de algunas listas discriminatorias, eso es positivo, y el gobierno ha hecho una gestión al respecto, esperamos que sea sostenible, por ejemplo. A eso, como usted bien dice, Hugo, le pongo un ganchito positivo. Se están inaugurando o agilizando algunas obras que tenían tal vez 2 administraciones, como las procesiones, 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. El Manuel Amador Guerrero en Colón, lo pongo como ejemplo. Hay otras que se le ha impulsado algo de celeridad a la terminación de obras, algunas obras que son importantes. Ahí yo pongo otro ganchito y eso para mí me parece relevante. Ahora mismo tal vez no se me Me está escarbando, pero por encuentre, busque. Sí, no, sí, seguramente hay algunas otras cosas que son positivas. Se la pongo más fácil. ¿Qué promedio le pone, ya que usted tiene el promedio? ¿De promedio de escuela o promedio de bateo? Promedio de escuela. Porque usted habló de la materia, también. Usted habló de la materia, puso también 2,5. boletín. 2,5. 2,5 Sí, le pone el estoy gobierno. siendo un poco conservador. Claro, ¿por qué pongo 2,5? O si lo pones en promedio de bateo, un hit en 10 turnos. ¿Por qué lo pongo así? Porque hay que verlo en función de la propuesta principal que tenía el gobierno. El gobierno llegó el 1 de julio a administrar el país sobre la base de una propuesta económica. El país va a levantarse económicamente, va a crecer, va a haber empleo, va a haber chenchen.
la plata va a llover de los árboles. Pasó un año y no solo no ocurrió eso, sino que no hemos visto un plan. A mí que tanto me criticaron en el 2019 por no tener plan, el gobierno llegó a gobierno sin tener un plan para hacer crecer la economía o reactivar la economía. Entonces tú no puedes calificarlo bien. Y segundo, este país tiene problemas de fondo, los reales, los que nadie se atreve a enfrentar, que este gobierno no se ha atrevido a enfrentar, y es romper círculos de corrupción, romper círculos de poder y de negocios para beneficiar a la población. Te pongo algún ejemplo. El tema de la justicia y la impunidad. O sea, ahí no solo ganaron 2,5, ganan 0, porque el mayor patrocinio de la impunidad fue el otorgamiento del salvoconducto para que el señor expresidente se fuera para Colombia y fuera recibido allá muy cómodamente por nuestro embajador en Colombia. Aparte de eso, siguen habiendo acuerdos de impunidad, de yo no te toco, tú no me tocas. Sí, han abierto algunas investigaciones, se han presentado denuncias, pero aquí todo el país sabe que hubo grandes escándalos de corrupción en la administración anterior que llegan hasta niveles ministeriales, a niveles de vicepresidente, a niveles de presidente posiblemente, y no pasa absolutamente nada y probablemente no va a pasar absolutamente nada. Ahí tienen muy mala nota en atacar el problema de fondo, que es el tema de la justicia y la impunidad, el tema de la desigualdad. Yo recuerdo, por ejemplo, Hugo y Félix, al presidente de la República, muy ronconcito los primeros días, tirándole petardos a las empresas de distribución eléctrica, a ENSA, y tirándole también a Unión Fenosa, tirándole a, ¿cómo se llama? Se me acaba de escapar el nombre de la otra. Naturgy. Que se iba a la luz, que tenían una planta eléctrica que había que instalarla en su casa, que no sé cuánto, que les iba a quitar los contratos, que no era posible. ¿Hemos vuelto a escuchar al presidente hablar del tema? No. Sigue el servicio siendo deficiente, sigue la gente sin luz, sigue la gente con cortes que le causan daños a la población, sigue el problema en Panamá Este con más de 500,000 de personas y es un tema que no se toca. ¿Por qué? Porque toca intereses. Entonces, yo puedo seguir. Los problemas de fondo, los que realmente le tocan la vena al panameño: comida en la mesa, trabajo, agua potable que no esté envenenada, que salga por el grifo, acceso a medicamentos cuando vas a la Caja de Seguro Social, entre otros, esos temas no están resueltos y esos son los prioritarios. Ya que hablamos de calificación, el mandatario de la República en las últimas encuestas no ha salido bien calificado. Y a diferencia de otros quinquenios, aquí ha existido un fenómeno que ha llamado la atención. Los gobiernos que hemos tenido en la era democrática sufren un desgaste en el tercer año promedio, cuarto año, y se registran manifestaciones profundas. Pero en esta administración ha sido todo lo contrario. El desgaste se ha percibido desde el principio. El presidente de la República, cuando fue civilista, se enfrentó a la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Pero también me llama la atención que ahora, siendo mandatario de la República, distintos sectores de la sociedad lo califican como un dictador. ¿Usted cree que el señor José Raúl Mulino, presidente de la República, es un dictador o tiene destellos de dictador o es un estadista que está tomando decisiones difíciles? No, no es un estadista, eso ahorita lo digo de salida. Un estadista estaría tomando otras decisiones y estaría pisando realmente los callos que tiene que pisar. Es muy fácil pisar los callos del Suntrax. Y si hay maleantería y delitos y blanqueo de capitales detrás de la dirigencia del Suntrax, pues que les caiga todo el peso de la ley y los procesen y los metan presos a los que resulten responsables. Pero qué cómodo pisar solo ese callo, ¿ah? Y decir que esa es una organización criminal que se dedica al blanqueo de capitales y a la corrupción. ¿Y dónde están las otras organizaciones criminales? ¿Dónde están incluso partidos políticos que se han dedicado a delinquir? ¿Dónde están los contubernios que hemos visto en los últimos 5, 10, 15 años? Vamos desde Odebrecht, más para atrás, más para adelante. Aquí se han utilizado
gobiernos incluso para dirigir operaciones criminales desde hace mucho tiempo que afectan a la población, pero a ninguna de esas las tocan, a ninguna de esas las tocan y le causan mucho más daño al país. Pero bueno, yo le llamo o le he llamado pichón de dictador. No le puedo decir dictador todavía porque el dictador desconoce toda autoridad. Y yo creo que el presidente todavía no ha llegado allí, pero se están encendiendo las luces. Y lo digo con respeto. El presidente, señor presidente, usted debe verse en el espejo de todos los líderes mundiales que en la historia han seguido el camino que usted está llevando. Que es, no escucho, no veo, no me importa. El que me critica, lo descalifico. El que alza la voz, lo callo. La organización que me adversa, la elimino. Al que no me cae bien, lo insulto. Y cuando un periodista, en la última conferencia de prensa, a quien felicité, al periodista Cajar de La Estrella, lo cuestionó prácticamente con el informe de la Defensoría del Pueblo en la mano. El periodista no estaba inventando, el periodista estaba citando un informe de una institución oficial sobre violaciones a derechos humanos. El presidente abruptamente lo quiso callar, abruptamente lo quiso decir mentiroso. Esos destellos, esas muestras de yo no quiero que se hable de la verdad, yo no quiero que se hable de eso, para amedrentar al periodista, esos son signos que aquí no se habían visto hace muchos años, y sí creo que el presidente está dando muestras, a pesar de haber sido civilista, de querer desconocer instituciones, querer desconocer ciertas normas, querer desconocer opiniones disidentes, opiniones adversas, y eso es peligroso para nuestro país. Con esto último que pasó de Bolota, el diputado Bolota en la Asamblea, con lo que pasó con la representante de la coalición Vamos, que también fue agredida por unidades policiales, con lo que arroja el informe de la Defensoría del Pueblo acerca de graves violaciones de los derechos humanos durante todas estas semanas o meses de protesta que se dieron. Y por otro lado, un presidente que cada vez que se para frente al país insulta, ofende, descalifica. Yo creo que esto no va por buen camino. El presidente debe escuchar más. El presidente sí tiene que decidir, pero miren lo que él dice. Él dice, a mí no me importa si tengo 0% de popularidad, a mí no me importa lo que diga la gente, yo voy a cumplir con esto, pase lo que pase. Y yo creo que está hablando con él mismo. Él tiene que escuchar al pueblo, que es a quien él se debe. Oiga, a propósito de popularidad, donde usted es muy popular es con para hablar de otra popularidad, vamos a hablar de la suya, donde usted es muy popular es en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Su visa fue revocada, no sé si estuvo en la fiesta del 3 de julio, porque no fue el 4, le han llamado, le han conversado, no sé, ¿cómo anda ese tema? A Chiriquí sí puedo entrar. Bienvenido. Es lo único que me importa. Sí. Miren, gracias por preguntar eso. La postura que asumimos con respecto al tema de los documentos firmados entre Panamá y los Estados Unidos es una posición pro dignidad nacional que la expresé ayer y la mantengo hoy y la mantendré siempre. Y no por el retiro de una visa van a hacer callar mi voz ni la voz de muchísimos panameños que vieron claramente en las acciones de nuestro gobierno, a quien señaló primero, de nuestro gobierno, impulsadas, firmadas y aprobadas por nuestro gobierno, que violan directamente el Tratado de Neutralidad, nuestra Constitución y las leyes nacionales, más allá de afectar nuestra soberanía de manera peligrosa. Dicho eso, sí, en efecto, como el país sabe, me retiraron la visa para ingresar a los Estados Unidos y después de eso yo no he tenido ningún contacto, ni han hecho ellos ningún contacto conmigo para responderte tu pregunta, Hugo. No descarto que en el futuro lo haya, no descarto ni tendría ningún inconveniente yo en conversar, en acercarme
en expresar puntos de vista de manera respetuosa, pero señalo lo que yo considero que fue un error. Y luego de haber pasado tal vez unos meses, mi análisis. O sea, yo creo que en los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, se equivoca o se equivocó al confundir dos temas que no deben ser confundidos. Una cosa es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Nosotros asumimos una opinión y asumimos una postura en la que creemos. O sea, yo no utilicé, Hugo, métodos antidemocráticos. Yo no fui a tirar una bomba molotov contra el edificio de la Embajada de los Estados Unidos. Yo no traté de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos para iniciar un movimiento subversivo. Yo expresé una opinión a través de un documento. Y la cuna de la libertad, o una de las cunas de la libertad, que es los Estados Unidos de América, por expresar una opinión, el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión. Si le quieren quitar la visa a narcotraficantes, a corruptos, a gente que está en actividades subversivas, que atentan contra los intereses nacionales o la seguridad nacional de los Estados Unidos, perfecto. Pero es la primera vez que yo veo, honestamente, que los Estados Unidos utiliza el mecanismo de las visas para querer acallar voces. Error conmigo. Nosotros no nos vamos a callar y ojalá recapaciten. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo creyendo, a pesar de esta acción, que el socio más importante que tiene la República de Panamá es y debe seguir siendo los Estados Unidos de América. Y en mi caso he sido siempre amigo de los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos, trabajé en los Estados Unidos, he visitado muchísimas veces los Estados Unidos. ¿Extraña a los Estados Unidos? No. Ah, ok. No, porque yo preguntaba nada más. No, por supuesto que no. O sea, extraño o puedo extrañar el momento en que necesite ir por algún tema familiar, porque tengo familia en los Estados Unidos y no puedo viajar, por supuesto, que yo tampoco voy a mentir, obviamente en ese momento voy a extrañar no poder ir, pero bueno, esas son las consecuencias que uno tiene que asumir cuando las posturas son de valores y las mantengo. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría en breves segundos conocer su opinión por la agresión de Jairo Salazar a Bexray Richards. Oh, hay trago profundo. No, porque yo veo, y esta es una recomendación al embajador de los Estados Unidos, yo veo al embajador por ahí tomándose fotos con un montón de figuras políticas, con un montón de diputados, con un montón de gente, que yo diría, wow, si les pasaran un Pelepolis y le pasaran ese informe al embajador antes de tomarse esa foto, yo creo que allí deberían donde estar enfocados los retiros de las visas. Mira, brevemente, repudio las acciones de violencia del diputado Bolota Salazar, repudio las acciones de violencia en la Asamblea, me solidarizo con Bexray Richards y con los diputados de la bancada. Seguimos, dos de ellos que fueron amenazados directamente por Jairo Bolota Salazar, Ernesto Cedeño y José Antonio Pérez Barboni, y ojalá le pongan un alto a este señor, que desde hace varios años, ustedes lo recordarán, viene amenazando y agrediendo policías, autoridades, diputados, colegas, y nadie le pone un alto. Yo creo que llegó el momento en que la propia Asamblea Nacional, a través de sus mecanismos, el propio Partido Revolucionario Democrático, que ojalá viera la luz y se dé cuenta de que estas son las cosas que le afectan y han llevado al partido a un declive, y también las autoridades del Ministerio Público pues hagan lo propio para que esto sea castigado y la Asamblea Nacional se convierta, ojalá algún día, en lo que la población está esperando, un foco de debate, un faro de debate y de leyes para beneficiar a los panameños, y no un tinglado vinculado a veces mucho más al crimen organizado que al desarrollo del país. Yo aspiro a que sea contra todo tipo de violencia, Todo. En especial la violencia de género. Por eso mencioné todo. En especial la violencia de género y la violencia que se ejerce desde ahí contra otros ciudadanos con cuyos nombres se trapea el piso en ese periodo de incidencia. Todo eso es violencia, y Dios quiera que se haya derramado la leche ya, le sirva de lección para que corrijan, porque es un órgano del Estado y debe tener la prestancia que la Constitución le ha dado. El órgano número 1 debe reclamar, a partir de sus acciones, ubicarse en ese sitial. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Regresamos en segundos nada más.